Bienvenidos a los X Podcast. El día de hoy me acompaña todo un millennial. Y es que realmente, ¿qué sería de los baby boomers sin los X? ¿Qué sería de los X sin los millennials? Y viceversa. Entonces, pues el día de hoy quiero presentarles a Gerardo Díaz de León. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto estar aquí en la cabina, ya por fin como usuario, no tanto como técnico. Bueno, lo que pasa es que tú dominas muy bien toda esa parte. Sí, Sería interesante aquí platicar que, bueno, pues tú traes la radio en la sangre porque tú eres hijo de un locutor y también hiciste tus pininos en la radio tradicional y bueno, pues ahora también eres todo un conocedor de lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? sí, correcto. A mí me tocó vivir todas las etapas o los hitos que marcaron los cambios en la radio. Sí. Mi papá, Gerardo Díaz de León primero, Ujú. fue gerente de una estación de radio durante 30 y tantos años en Jerez, Zacatecas. Y pues a mí me tocó vivirla desde que nací hasta su jubilación, Ujú. donde pues los cartuchos 8-track eran los spots comerciales y luego pasamos al minidisc, luego pasamos a la computación o a Ujú. las computadoras, donde ya todo se controlaba por medio de una computadora. Y ahí fue donde, o sea, esas 3 etapas poníamos discos en tornamesas, comerciales con 8 tracks y pues eso lo viví, ¿no? Muy de cerca. Y pues es una evolución que también marca cómo la tecnología en el aspecto empresarial pues ha sido muy relevante, así como lo es en lo social, también en lo empresarial, Sí, ha ¿no? avanzado tremendo. Precisamente el tema de los X el día de hoy es retomar, digo retomar porque en algún momento hicimos un programa hace algunos años atrás del análogo a lo digital, pero en temas musicales. Sí, Aquí vamos a hablar de lo análogo a lo digital en temas, bien lo dices tú, bueno, nos vamos a concentrar un poco en la radio, pero pues en realidad la radio está utilizando tecnologías, como dices tú, empresariales. correcto. Sí, correcto. Para la transmisión, para la globalización, Sí, para llegar a donde antes no se podía llegar. Ahorita pues escuchas estaciones de radio de todo el mundo sí. que sigue con muchas tienen la transmisión en FM, pero al mismo tiempo transmiten en digital y ahora otras nada más en digital. O sea, me refiero a por internet, ¿no? Sí, Que totalmente. nunca han tenido una concesión de radio, siempre han sido digitales y también han triunfado, ¿no? Que es la evolución, yo no sé si natural, yo creo que sí, porque en el momento en el que pasamos, ¿qué fue en México? 2015, se tardó como 3 años en migrar la televisión a A digital. digital, sí, Inclusive, no sé si recuerdes que por parte del gobierno se estuvieron regalando televisores digitales. sí. Fíjate, qué curioso, pero Y pasó eso. sintonizadores para que... Para que la gente pudiera hacer es decir, el mismo, gobierno, la misma federación, integró a la población en un cambio inminente, Sí, sí, ¿no? correcto. Y mucho de esto obedece a la reutilización de las frecuencias donde se transmitía la televisión tradicional o bueno, como la conocimos con señal de definición estándar, pues migra a otras frecuencias para poder hacer la transmisión digital en alta definición Sí. y otras características. Entonces, todo obedece también a hacer esa liberación de frecuencias para utilizarlas en otras cosas, en otros tipos de comunicaciones, ¿no? Eso no lo sabía. Ajá, exacto. Entonces, se pretende o se pretendió en ese tiempo hacer esa migración para reutilizar en otras tecnologías y en otras cosas la comunicación, ¿no? Mira, de lo que se entera uno. Fíjate que como anécdota, allá en el, ¿qué sería? Como en el 93, más o menos, 92, 93. Me acuerdo que comentaba uno de mis jefes, yo trabajando en la radio tradicional, comentaba de la llegada de la televisión digital. Estamos hablando de que la digital ya se formalizó en México, creo que en el 2015, aunque empezó la transición unos años antes. Estamos hablando de cuántos años antes, 15 años antes, no más, 20 años antes, él comentaba, ahora que llegue la televisión digital, la gente está muy entusiasmada con el tema de la televisión digital, que porque ahora se va a ver la televisión mejor. Y lo que Sí, no se han dado cuenta es que la televisión se va a ver peor. Y yo le decía, ¿cómo que se va a ver peor? Porque ahora sí se van a ver todos los errores. sí, exacto, sí. Fíjate cómo nosotros la mentalidad se va a ver maravilloso ahora en digital.
No, 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 en digital se va a notar absolutamente todo aquello que esté mal. Sí, claro, le aumenta la definición, la calidad de la transmisión, en tanto en audio como en video, Sí. ¿no? Que como tú bien lo dices, pues permite tener un encuadre más amplio de las personas, donde los detalles, inclusive del maquillaje, de todo, pues es Todo. más Las evidente, ¿no? exigencias, Sí, yo lo viví, a mí me tocó trabajar en televisión desde muy joven, desde los 15 años hasta hoy día, que soy toda una mujer de 56 años, y las exigencias, claro, a veces pienso, ¿por qué no me tocó otra época? O al revés, ¿por qué no vivía atrás? Realmente las exigencias en cuanto a temas estéticos para las mujeres, sobre todo, si son muy, te presionan. La verdad es que sí se siente uno muy presionado trabajar en la televisión porque ahora se te exige que tengas una piel tersa, como dices tú, se nota cada uno de los detalles sí, y como no toda la gente entiende el fondo y le gusta más la forma, que yo creo que es un fenómeno que también estamos viviendo, ¿no? Esto que se llama la famosa cara de Instagram, ¿has oído? La sí, famosa Instagram face, sí, sí, que se claro. refiere a que todos, de alguna forma tenemos ya un alter ego, ¿no, Gerardo? En Sí, realidad es lo que se ve en Instagram, por ejemplo, y y lo que lo eres que en es, realidad. exacto. Sí, los filtros, todo lo que ya te permite el ente editar por medio de los equipos que tienen un procesamiento pues mucho más poderoso que te ayuda a que en tiempo real pues tu cara se vea diferente, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú en qué año naciste, Gerardo? Yo nací en el 82, tengo 43 Tú años. eres todo un millennial. Este, ¿tú sentiste, tú sientes que la transición de lo análogo a lo digital en lo que respecta a tu vida fue como muy suave? Porque yo, la verdad, al ser de la generación X, sí tuve digamos, de alguna forma dejar ir, porque tú quieres seguir con lo tradicional. Y la Sí. verdad es que para prueba es que este programa empezó en radio tradicional, ahora estamos en podcast, pero se resistía uno. ¿Tú sentiste muy suave? ¿De repente te diste cuenta que ya estabas en un mundo digital? ¿O también como millennial crees que todavía hubo un poquito de resistencia? Fíjate que yo creo que fue muy suave porque hablemos, por ejemplo, de la comunicación, Ujú. ¿no? A mí me tocó enviar cartas escritas en un sobre con un timbre postal para Pero que ya muy llegara. poco, ¿no? Sí, fue una etapa, Cuando eras pequeño, digamos, yo sí, creo. secundaria. Todavía lo llegué a hacer en la prepa, ¿no? Telegramas no, ¿verdad? Telegramas nunca lo toqué, nunca lo Eso sí no hice. te No, tocó ni para siquiera nada. los vi. Los he visto en la televisión, pero ¿Nunca has nunca visto me un tocó telegrama? verlo, cómo lo mandaba alguien. Nunca lo vi, la verdad. Ujú. Este, y y esa parte de repente fue, oye, ya hay un email, ¿no? Ya hay Sí. una comunicación que se detonó mucho en los 90s, ¿no? Donde ya no, pues no necesitas enviar una carta, puedes enviar un email, ¿no? Entonces fue inclusive la parte en la que te comentaban el romanticismo de la carta contra la modernidad del email. Ujú. Y de repente, pues ahí esa transición creo que para mí fue buena, ¿no? De, oye, pues ya es más sencillo, ya no tengo que ir a un servicio postal o dejarla en un buzón, Te que facilitó todo. facilito todo. Entonces, ese salto, Tú no incluso, lo sentiste, ¿no? Nosotros todavía romantizar, ay, sobre antes todo te por la edad en la que mandaban me tocó. cartas, ¿no? A mí que me Exacto. tocó todavía de adolescente que te dieran cartitas, cartitas las amigas, cartitas los galanes, la carta de la abuela, la carta de los parientes que vivían en otro país o en Sí, otro estado, exacto, ¿no? Esa exacto. parte sí la tenemos muy arraigada a la generación X. Y ustedes, pues en realidad fue como que, ay, qué emoción, más Sí, fácil. sí, sí, porque es como los niños ahora, ¿no? Cuando ellos reciben el cambio tecnológico, para ellos es más fácil adoptarlo que entenderlo. Sí. Y para mí me tocó igual, oye, pues yo no entiendo cómo jala el email, Ujú, pero lo adopté. Ya ujú. después, yo estudié sistemas Sí, no, tú computacionales. eres todo un experto. Ajá, ya entendí cómo funcionaba, ¿no? La comunicación, el protocolo, los servidores que se utilizan para todo esto, porque me nació a mí esa curiosidad después. Oye, pues, está padre que ya no hago una carta, ahora mando un correo electrónico, tengo una computadora en mi casa, Quiero saber más. quiero saber más, como tenía esa curiosidad. Entonces, pero mientras hubo esa transición, dije, bueno, pues, ya está aquí esto, mejor utilizo lo que es más fácil, ¿no? Pero muy listo, fíjate.
Mi papá, cuando yo iba a entrar a la universidad, estamos hablando de 1988, ya dije mi edad total, yo sabía muy bien que quería estudiar licenciatura en medios masivos. Se llamaba Medios Masivos de Comunicación, que ahora Sí. ya suena también ridículamente arcaico. Medios Masivos de Comunicación, ¿no? Ahora tendremos que... De hecho, la carrera ahora se llama medios... No sé, tienen unos nombres tan raros. Por aquí nuestro equipo, nuestro staff, tienen unas licenciaturas muy complejas, pero también que se complementan muy bien con las necesidades de ahora. Sí. Mi papá me dijo, ¿pero de verdad quieres estudiar comunicación? Creo que esta anécdota ya le he contado. Me dijo, no, debes estudiar la carrera del futuro. 1988. ¿Cuál es la carrera del futuro, papá? Informática, así se le conocía. Sí. Yo, informática, las computadoras son el futuro. Te estoy hablando de mi papá, una persona, ni siquiera es un baby boomer, es de la generación del silencio, porque mi papá aparte es una persona que se casó ya grande, entonces, y yo por mi edad, pues te estoy hablando de una persona que era visionaria, bueno, como siempre fue él. Y tengo muy en la mente qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso y me hubiera metido al mundo de la informática, que era aquella licenciatura. Pero definitivamente a mí me parece algo, y me sigue pareciendo algo muy difícil. El tema de informática se utiliza todavía, ¿es arcaico el término, Gerardo? No, todavía se utiliza y aplica todo lo que tiene que ver con la comunicación utilizando medios digitales, ¿no? Todavía funciona. Si yo digo datos informáticos, Sí. ¿es correcto? Sí, claro. ¿Y a qué sí. se refiere? Sí, se refiere a todo lo que es procesado por medio de la computadora, ¿no? Y Ujú. que requiere procesamiento digital para poderlo manipular, Ujú. ¿no? Entonces, la era de la informática pues sigue viva porque... Porque te acuerdas que a principios del 2000, estaba lleno de anuncios, aquel entonces todavía el periódico, de se solicita capturista de datos. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, claro. El sí. famoso capturista de datos que todas las empresas tuvieron que contratar para poder hacer ese cambio. ¿Existe todavía como tal el capturista de datos, Gerardo? Sí, ¿O ya todavía. las aplicaciones los están sustituyendo también o algunas otras herramientas? No, bueno, está ya un poco más automatizado porque los datos ya existen. Más bien ahora existe el analista de datos, ¿no? Que te permite ver y estudiar toda esa información que existe y explotarla, porque ahorita es una etapa en la que por eso la inteligencia artificial ha tomado mucha relevancia, ya que la información es tanta que es difícil ponerla o reportarla o utilizarla para fines, porque pues es mucho el dato que hay que procesar, que cuando el capturista se encargó en los 80s, 90s de tomar toda esa información en papel y ponerla en una base de datos, pues era muy relevante. Muy. Porque eran archivos gigantescos de información que había que ponerlos en datos, ¿no? Entonces la persona lo leía y lo ponía en la computadora, ¿no? Ahora ya esa información ya existe, ya está puesta en algunos servidores en el mundo. Ahora hay que explotar esa información y utilizarla para distintos fines, ¿no? Ahí es donde el analista de datos, del Big Data ahora se le llama también, porque pues es información gigantesca que no, el ojo humano y la mente humana pues obviamente ya no puede dar tanto para todo eso, ¿no? Entonces ahora se requiere herramientas nuevas o más modernas como la inteligencia artificial para poderlo procesar rápido, que funcione, ¿no? Y obviamente pues la inmediatez también es una de las exigencias que ha hecho que la tecnología evolucione. Avance, ¿no? Tanto, ¿no? Exacto. Ahora te desesperas si no carga una película, por decirlo así. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que platiquemos, ya que trajiste a colación las apps. Sí. La importancia de las apps en este mundo digital y como yo ayer platicaba contigo y hacía la analogía, oye, pues antes tenemos la máquina de escribir, ahora tenemos una computadora que obviamente no hacen lo mismo, pero de alguna forma inclusive creo yo que hasta todo el tema de cómo se ve una computadora, siento que está inspirado en una máquina de escribir, pero eso lo platicamos cuando regresemos. Seguro que sí. Estos son los X Podcast, el día de hoy con un mega millennial informático. Eres todo un chico digital. Sí, claro. Sí. De análogo a digital. De análogo a digital.
con nosotros Gerardo Díaz de León, quien es experto en tecnología, aparte de también haber sido locutor. ¿Cómo le hacías? ¿Estudiabas y combinabas o cuando trabajabas como locutor? ¿Extrañas? Sí, fíjate que fue una etapa muy padre. Me tocó durante la prepa. Este, Digo, ya en la secundaria fui operador, ¿no? No fui Ujú, locutor, pero ujú, operaba y de repente ahí apoyaba a mi papá para pues, poner música y poner comerciales, ¿no? ujú. De repente empecé ya a quedar la hora, leíamos los radiogramas, que eran unos ¿Cuáles eran esos? mensajes. Porque a mí no me tocaron, o al No, menos no con ese nombre, que era un radiograma. eran radiogramas, la gente pagaba porque tú hicieras un comercial hablado, Y les no decían un comercial grabado, radiogramas, eran los lo que radiogramas. nosotros conocíamos entonces como menciones en vivo. Puede ser que también fueran como Pero suena más menciones. bonito radiogramas. Sí, fíjate que en esos, o sea, había gente que decía, oye, pues tengo una oferta de mi frutería, Ujú, de algo, no sé, o bien, inclusive se anunciaban ahí fallecimientos, eh, se anunciaban muchas cosas ujú, donde pues no pagaban un spot grabado, sino una mención, ¿no? ujú. Entonces, esos radiogramas ya empecé luego a leerlos y luego ya hubo la oportunidad de en la prepa tener un programa, que era un programa de 8 a 10 de la noche porque la estación cerraba a las 10, no transmitía Ujú, las 24 horas, sí. cerraba transmisiones a las 10, teníamos un programa de 8 a 10 donde era un programa de chavos. Estaba Miguel Cano al inicio conmigo, mi compañero Miguel Cano, que él ya tenía mucho más experiencia en radio, y él pues de él aprendí mucho para cómo dominar y cómo tener una elocuencia suficiente para poder llevar 2 horas de programa de Ujú, es radio, que ¿no? sí, son 2 horas, no son fáciles. Si no son ¿Incluía fáciles, música o únicamente, o era un talk show? no, incluía música, inclusive había saludos que la gente hablaba y lo pasábamos la llamada al aire y platicábamos con las personas, nos contaban Ay, anécdotas. esa radio que tanto Sí, extraño sí, y exacto, que cada sí. vez se está acabando, ¿no? Porque tú lo decías hace ratito, el tema de la inmediatez se podía hacer en lo análogo, ahora en lo digital ya no, curiosamente esa parte ya no es tan fácil. No, ya no es tan fácil, ¿no? Porque muchas cosas ya están grabadas, Sí, ya no se hacen en vivo, las interacciones ya son más vía digital. sí. Entonces, una vez que el programa, por ejemplo, nosotros, que por ahí, por cierto, saludos a nuestros haters, eh, en unos capítulos pasados te mandan mensajitos como son unos ancianos, gracias, ya lo sabía, pero gracias por recordármelo. Entonces, esa parte también, digo, yo creo que también la tecnología va matando ciertas partes que nunca va a poder sustituir la parte orgánica, la parte del sentimiento del ser humano, el uno a uno, ¿no? Sí, no, y fíjate que yo creo que la radio es uno de los medios masivos de comunicación que más ha permanecido en el tiempo por la portabilidad. Ujú, La radio la traes en el coche, la traes en el teléfono ya, en la computadora, y creo que la radio todavía le queda mucho tiempo de vida en el modo tradicional, que es el clásico saludo al aire y hablo a ujú, la estación ujú. para mandar saludos, como en los nuevos, que se van integrando mensajes por medio de WhatsApp, por medio de redes sociales, Sí, se hizo etcétera. ahí un híbrido interesante, ¿no? Exacto, que para mí, en mi punto de vista personal, yo creo que eh, primero desaparece la televisión como la conocemos que la radio, Que ¿no? la radio. Y hubo una etapa que en la que inclusive hay una canción que la radio mató Sí, video killed the radio el star, video mató decía. exactamente. Y no pasó así. Y no pasó Y así. eso decían en el 82 con Exacto. MTV, que también ya hicimos un programa relacionado. Déjame tapo mis orejas de duende, ¿verdad? Entonces decíamos que desde mi punto de vista la máquina de escribir es como la inspiración de una computadora y también algunas aplicaciones creo que se basaron en eso porque existe, por ejemplo, el famoso Telegram, que es una especie de, se va a oír raro lo que voy a decir, pero es la forma más sencilla que tengo de describirlo, una especie de WhatsApp, Sí, pero es otra aplicación que se llama Telegram, sí, también basado en los viejos telegramas, que en realidad los telegramas fue una gran tecnología, hay que considerarlo. El sí, hecho la de que a comunicación. través de un cable viajara una señal a través de la cual con pulsaciones podías hacer llegar un mensaje que era realmente alfabético, pues fue también un boom allá hace 100 años, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, y de hecho, pues es la base del nacimiento del Internet, donde pues, la Internet
mucho surge por el tema de la comunicación y la defensa, de sistemas de defensa, donde tenía que ahora mandarse mensajes a distancia, Sí. pero encriptados con diferentes protocolos y Como en la diferentes formas de película, mandarlo. se describe muy bien en esta película, se me olvidó ahorita su nombre, donde se ve, está basado en la vida real. Hay una película, híjole, se me fue, Games, no recuerdo, pero se veía como como bien lo decías tú, en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, tenían esta gente que tenía que de alguna forma interceptar los mensajes del enemigo, ¿no? Sí, exacto. Sí, Y se hizo una primera computadora claro. gracias a esto, tengo entendido, ¿no? La tecnología, bien lo dices tú, no había caído en la cuenta. Tristemente, fue muy, muy aplaudida y se le invirtió mucho con fines de propósitos de guerra, o como dices tú, o de defensa. Sí, de defensa y comunicación. Y todo esto, pues obviamente se va abriendo para que se vaya adoptando hasta llegar a los 70s por ahí, a hacerlo personal o computadoras personales que ya las empezabas a tener en casa y hay que la necesidad de la comunicación y la conectividad pues ha ido evolucionando para que los mensajes por telegrama, ahora por medio de una red privada y luego una red pública y luego una red mundial y todo eso. Con Pues, imagen, en tiempo exacto, real, exacto. realmente han sido muchas cosas. Pasamos de la radio al teléfono, como decía yo, de la máquina a la computadora. El teléfono suplió también, lo platicamos en otro capítulo, suplió también a la cámara fotográfica, por Sí, ejemplo, a la exacto. cámara de video. Sí. Entonces, como dices tú, la portabilidad en un aparato de este tamaño, tienes múltiples, de alguna forma, herramientas, y eso es interesante. Antes de seguir con esto, yo quiero que juguemos el día de hoy. Vamos a jugar algo, aquí se ve, es Millennials versus Boomer. Yo no soy Boomers, pero estoy muy cercana a los Boomer, soy X, y vamos a jugar precisamente un juego con unas tarjetitas que tengo aquí. Aquí las pueden ver, una dice Millennial, otra dice Boomer, y entonces, pues tú vas a sacar la de el Boomer, que es una pregunta que me vas a hacer a mí, yo voy a sacar una tarjeta del Millennial, y son temas relacionados precisamente a las generaciones. Ok. ¿Sí te animas? Sí, padrísimo, me encanta. Entonces, pues escoge ahora sí que tu tarjetita. No las tienes ya acomodadas, ¿verdad? No las tengo acomodadas, entonces, a ver, esta pregunta va para la Boomer, o sea, para mí, a ver qué tal andamos. ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál es el nombre del festival musical fallido y fraudulento fundado por Bill McFarland y rapper Ja Rule? El rapero ya Ja Rule. sé, porque vi el documental en Netflix. Ajá. Vendieron boletos, hicieron un mega wow en una isla, creo que iba a ser, y a la hora de la hora, en lugar de que fuera un mega concierto, terminó siendo un mega fraude porque eran casas de campaña, nunca llegaron los artistas, bla, bla, bla. El festival pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el festival? ¿Te lo digo la respuesta? Pues sí, porque no recuerdo cómo se llamaba el festival. Fire Festival. Ah, Fire Festival con Y. Con Y, exactamente. El Fire Festival. Bueno, porque vi el documental de Netflix, porque eso sí fue algo muy millennial. ¿Tú te enteraste de ese caso? No, fíjate que no sabía de este evento. Sí, fue un mega escándalo. Si puedes, de hecho, el documental se llama así Fire Festival. Ok, entonces ahora yo voy a preguntarte a ti, a ver qué tal, a ver cómo estamos. Dice, antes de que fueran las cintas de cassette, los tracks de 8, los reproductores de CD, ¿qué era lo que la gente escuchaba? La radio. Sí. Bueno, pero ¿cuál radio? ¿Cuál fue la primera radio? Pues la radio en AM, la radio... Bueno, se lo voy a dar por buena, era la radio de transistores, pero creo que esa ni siquiera te tocó. Creo que ni a mí me tocó la de transistores. Pues creo que al final cuentas lo mismo, ¿no? Es la radio, nada más que funcionaba diferente. Después fue transistores y luego cambió a... ¿Qué sería el equivalente? Yo la verdad ahí no entiendo mucho el transistor, porque sé que también las televisiones eran de transistores, ¿no? Antes. Sí.
Sí, sí, sí. bulbos, o no sé si en transistores sea bulbo o bulbo era anterior, no sé. Pues Pero yo creo que engloba todo, toda la radio por medio del transistor para hacer la comunicación y la recepción de la de señal, la señal. ¿no? Bueno, ahí Ok, va. Otra para buenísimo. ti. Ah, no, al revés, Al ¿verdad? revés, Yo tengo que sí. agarrar la que dice millennial. Va, No, pero era al revés, tú me vas a preguntar ahora sigo a mí, yo, ¿verdad? mi Si turno, sigues tú, ya sí. ya me quiero brincar. A ver, nos quedan 5 minutos, a ver qué tal. ¿Qué ¿Cuál es pregunta? el nombre del juego que jugó Harry Potter montado en una escoba mágica No, no, voladora? no, 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 no puede ser. No, 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 por acá me están diciendo, no, ni No le siquiera soplen, ¿eh? entiendo, pues ni entiendo. No, la verdad es que conozco a Harry Potter, a Hermione, y nada más sé eso de Harry Potter. Vi 1 o 2 películas, te voy a fallar. No, no soy fan de Harry Potter. ¿Qué juego jugaba? El Quidditch. ¿Y qué es eso? Pues así le llamaban al juego donde tenían que perseguir una bolita voladora Ah, sí lo llegué a mientras ver. anotaban puntos en unas como tipo porterías redondas, Ya, ¿no? ya recordé. Ese es el Quidditch. No, bueno, Que eran como 2 competencias ni en en un una. millón de años lo hubiera adivinado. A ver, entonces ahora yo te tengo que hacer una, ¿verdad? Sí. De Millennial y dice, ¿qué, delga- cua- ¿qué cuadro delgado, qué cosa que tenía forma de cuadro delgado, tenías que deslizarla en una, ay, es que no sé cómo es, slot de la computadora para poder trabajar en ella? El disquete. O la Sí. tarjeta perforada. Digo, hay varios. A ver, sirve de que me ilustras. Es el floppy disk. El floppy disk. Claro, es ¿Qué el es el disquete. equivalente? ¿Es el Es como disquete? que Ah, ok. el nombre corto del floppy Mira, ni disk, yo ¿no? sabía que Que es floppy el disco disk. flexible. Disco flexible, Ajá, así lo exacto. conocemos Que en hubo 2 español. tamaños, uno de 3,5 y otro de 5,25, creo que era el otro, que era más grande. ¿Qué eran es lo mismo que lo que yo conocí como disco de arranque o no necesariamente? Sí, el disco de arranque se le nombraba un floppy disk que tenía el arranque del sistema operativo. Sí, yo me acuerdo ¿no? que tenías que meter Lo el metías y disco ahí cargaba muy toda la complicado. información. Imagínate cómo seré yo de vieja, que yo todavía en la universidad llevé computación. O sea, imagínate, en la universidad llevamos una materia que se llamaba Computación 1 y Computación 2 y nos enseñaban un sistema que se llamaba no sé qué, 1, 2, 3. Ok, sí. No me acuerdo el nombre, 1, 2, 3. Y nos enseñaban cómo meter literalmente el disquete y hacer uno que otro ejercicio. Muy complicado para mí, muy complicado. ¿Quién sigue de preguntar? ¿Yo? Sigo yo. ¿Tú me Mi preguntas? turno. A ver qué tal andamos en esta guerra de generaciones. Dice, ¿qué es lo que sucede en Black Rock, en el desierto de Black Rock en Nevada cada año? Ay, es a ver, espero, a ver si no me equivoco. Yo no sé si sea como un festival, pero creo, The Burning Man, Ese el es festival de correcto. Burning Man, que por Ese cierto es nunca he sabido correcto. muy bien cómo va el asunto. ¿Sí es ese? Sí, sí, ese es Ay, ese, qué bueno, sí exactamente. supe. A ver, entonces Muy ahora bien. yo te pregunto, y dice, tecnológicamente hablando, ¿qué significa o a qué se refiere PDA? El PDA. Ajá. Pues es como que el arranque de los teléfonos personales donde era como la PDA, ¿cómo le llamaban ese tiempo? Inclusive ya hasta se me olvidó. Porque aquí dice Personal Digital Assistant. Ajá, exacto. Digital Assistant, o sea, es un asistente personal digital. Sí, sí, sí. Era como una tabletita que era inclusive todavía con la pantalla monocromática, donde pues tenías un editor de texto, era ¿En como una agenda serio? electrónica, ¿no? Una agenda Una agenda electrónica. electrónica. Nunca hubiera sabido yo. A ver, Sí. pues sí tenemos tiempo para más preguntas, ¿verdad? Ya me dijeron que sí. Vámonos con otra, Gerardo. Vámonos con la que A sigue. ver. Ay, qué miedo. ¿Qué significa la frase woke? Woke. Bueno, no voy a tratar de ser políticamente correcto. Creo que la frase woke se refiere a una corriente ideológica actualmente de personas que de alguna forma intentan aceptar la vida tan complicada de hoy día. Me refiero a la comunidad LGTB, las diferencias de creencias, razas y todo el rollo. ¿Sí va más o menos por ahí? Yo creo que va por ahí porque la respuesta es ser consciente de los problemas actuales, importantes, que principalmente se refiere a situaciones sociales. Sí, y que en algunos países dicen
que únicamente la gente más de izquierda es la que está consciente de esto y en eso yo difiero, que es muy woke, ¿no? Y a alguna gente no le gusta eso. Bueno, entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién fue el primer miembro de los Beatles en morir? ¿Está difícil? Sí, híjole, no sé, no me acuerdo. Pues debe ser Paul McCartney, ¿no? En morir. Paul McCartney sigue vivo. Ya mataste a Paul McCartney. No, entonces ¿Quién fue el primero que murió de los Beatles? No, el de los lentecitos. Bien. Te estoy confundiendo, discúlpame. John Lennon, ¿no? Bien. No, sí supiste. Mis amigos fans de los Imagínate Beatles me van a funar. Va a decir, Paul McCartney ya murió. Sí, ok, entonces, ya lo maté ¿sigo yo? Ahora me preguntaste a mí, ¿verdad? Sí, sigo de preguntarte a ti, sí. Este juego es muy divertido. Híjole, bueno, dice, si tú escuchaste esto, es una historia real de 7 extraños que vivieron en una casa, trabajaron juntos y sus vidas fueron atadas a encontrar lo que pasaba cuando la gente dejaba de ser justa y se empezaba a convertir en real. Ya sé. ¿De qué evento estamos hablando? Estamos hablando de algo que a mí en su momento me asustó, me dejó perpleja, y eso que yo tenía como 21 años, ¿eh? Y ya ves que cuando uno es joven o cualquier cosa te sorprende. No es un programa de MTV que se llamaba The Real World. Correcto. Sí, empezaba, esta es una casa donde viven 7 extraños, que yo decía, ¿cómo es posible? Fíjate cómo empezaba a evolucionar la televisión. ¿Cómo era posible que pusieran unas cámaras y el programa era ver cómo vivía esa gente? Sí. Cómo iba al baño, cómo se bañaba, cómo se peleaban, salían, entraban, comían. Ese fue el inicio del declive de la televisión, sí, desde mi punto de vista, porque luego pues, es el antecedente de la famosa Casa de los Famosos y estas cosas que para mí que son lamentables desde mi punto de vista. ¿Sí, verdad? Una última para terminar. Es que está buenísimo. Entonces te pregunto, ¿verdad? Sí. A ver, hasta ahorita vamos muy bien. Eso significa que no estamos tan distantes las dos generaciones, sí, claro, ¿eh? Sí. Dice, antes del voicemail, ¿qué tecnología le permitía a la gente dejar mensajes en el teléfono? En el teléfono, no necesariamente en el smartphone. Pues debe ser la contestadora que tenías. Sí, The Answering Machine, dicen. Es que viene en inglés, no porque me sienta yo muy gringa, sino que este juego... Eso. Por eso leo, no es que no sepa leer. Es que nos tardamos un poco en leerlos porque vienen en inglés. Perdón, correcto. No había dicho eso. Ok, entonces, ¿qué? ¿Una última o ya con esto? Una última. A ver, échale, a ver qué tal. Venga. Muchas gracias, Gerardo. No, hombre, al contrario. Qué divertido. ¿Cuál es el nombre del fundador de MySpace? El primer nombre o el nombre, sin el apellido. Y el primer... Cada que tú hacías tu MySpace, era tu primer amigo, siempre. Ay, no. Ni siquiera sabía que él... Llegué a escuchar algo de MySpace y ¿sabes por qué lo supe? Por la hija de nuestro productor, que me acuerdo que ella decía, ¿no tienes MySpace? Y yo, ¿qué es eso? Digo, sí tengo espacio, pero nada más físico, ¿no? La verdad es que recuerdo que el MySpace fue algo que me llamó la atención, que lo hacían mucho, yo no era tan grande, pero los más jóvenes. Sí. Creo que es como un incipiente, no estoy segura, ¿no es como un incipiente Facebook o algo así? Sí, fue la cuna de las redes junto con High Five, que creo que salió después o muy... ¿Y en qué consistía? Digo, para los que no sabemos. Es muy similar, era una donde tú publicabas fotos, hacías amigos, empezabas a tejer una red de amigos y también pues había forma de hacer comentarios y hacer publicaciones, que es pues la raíz, ¿no? De donde surgió lo que después vino como Facebook y que ya fue evolucionando a integrar Instagram, TikTok y demás. Mira, como no queriendo, a través de este juego, creo que pudimos hacer un recorrido rápido de lo que ha sido la evolución de lo analógico a lo digital. Te agradezco mucho que estuvieras con nosotros, que compartieras esta parte del locutor y sobre todo, ¿sabes qué me agradó? Que dentro de lo que cabe, a pesar de todo, no estamos tan lejanos, la brecha generacional no es tan grande cuando la gente tiene interés uno por el otro. Es decir, yo quiero conocer más acerca de esta generación, cuando respeto las generaciones anteriores, les doy su crédito y también acepto a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, correcto, y lo mencionas muy bien. Hay gente que no le gusta esto de las generaciones y etiquetarlas de cierta forma, pero yo creo que son necesarias para que podamos entender
cuáles fueron los eventos o los hitos que marcaron cada una Exacto. de estas generaciones, ¿no? Y por qué se llaman de esa forma. Y a mí creo que esta generación que nos tocó a mí en lo personal, pues nos ayudó a hacer la transición a una etapa muy temprana de lo tradicional analógico Ujú. a lo digital, inclusive también en el tema social de ser una generación que vivía todavía la tranquilidad de la calle a ser ya cada vez un poco más Más complicado y más complicado, ¿no? ensimismados, ¿no? Exacto. Es el precio de la tecnología. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por jugar este juego. Muy bien. Congrats, Gracias, sí, muchas igual, felicitaciones. felicidades. Pues yo Nos no fue muy supe bien. todas las respuestas, la verdad, ese de Harry Te Potter. falló una. Bueno, entonces no andamos tan mal. Muchísimas gracias, Gerardo Díaz de León, el día de hoy en Los X Podcast. Nosotros nos escuchamos y vemos a la próxima a través de Presumiendo México. Hasta la próxima. Gracias, Gerardo. Hasta luego.